Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día, martes 5 de abril, y la Iglesia Jesús de Nazaret y el Ministerio de Oración de Rodillas Somos Más Altos y Fuertes. Vamos a ver la serie Vida Cristiana. El propósito de esta es que la Iglesia reconozca todos los ámbitos de su vida con Cristo en su mente y en su corazón. También debemos recordar que la visión de nuestra iglesia para poder poner todo delante del Señor y darle gloria y honra a Cristo, tenemos la visión que es ser una iglesia que viva comprometida en compartir el amor de Cristo. Y nuestra misión es evangelizar para hacer discípulos y hacer discípulos para evangelizar. Ponemos en manos del Señor este día, esta jornada, este segundo día, y le pedimos en oración a Víctor Cermeño. Te pido de favor nos des la oración inicial. Sí, bueno, buenos días. Hola, buen día. Claro que sí, con gusto. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, porque nos permites poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, con el propósito de alabarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos por esta mañana, por mis hermanos, porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en comunión, teniéndote aquí, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú eres al pastor, porque pueda compartirnos ese mensaje que tienes preparados para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, que llegue a nuestros corazones y que podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. Sí, Padre. Amén. Gracias te damos, yo, que te lo hemos puesto en el bendito nombre de nuestro Jesucristo. Amén. 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 Y nos quedamos con este himno para iniciar. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, más vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me
Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Continuamos. El tema de hoy es el señorío de Cristo. Y les pido, preparemos la lectura, es Hechos 2, 22 al 36. Hechos 2, 22 al 36. Oscar Burgos, ¿podrías apoyarme con la lectura? 22 al 26. A ver, empezamos con la lectura. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. 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 Pues llegó el momento, hermanos, el señorío de Cristo. Y le corresponde hoy al diácono Israel Alonso apoyarnos con la palabra. Adelante, Israel. Buenos días, mis amados hermanos. Hoy me toca compartir esta porción de la palabra. Pues es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque nos permites levantarnos un día más y estar aquí, Señor, buscando pues aprender más de tu palabra,
adquirir más sabiduría a través de ella, Señor, para edificar más nuestras vidas, Padre, en tu presencia, Señor. Fundamentarnos en la roca que eres tú, Jesucristo. Gracias, pues, Señor, por este día, por estas palabras, y que esta porción de la Biblia nos enseñe, nos traiga una gran enseñanza a nuestros corazones y a nuestros entendimientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos y hermanas y hermanos, hoy me toca compartir un poquito de esta porción de la palabra Hechos 2, del versículo 22 al 36. Y bueno, como el tema lo dice, es el señorío de Cristo. Y el libro de Hechos fue escrito por Lucas, lo sabemos, por ahí del 62 después de Cristo. Y en esta porción va a enseñarnos sobre la resurrección, de lo importante que es la resurrección de Cristo. Es el tema central del cual Pedro comienza a hablar aquí. Los personajes que están inmiscuidos en esta sección es Pedro como personaje principal y la multitud que estaba después de un acontecimiento importante que se había suscitado versículos anteriores. Si ustedes más adelante en el día van a Hechos 2 completo, van a ver que se acababa de derramar el Espíritu en una fiesta que se llama el Pentecostés, que era la fiesta de las primicias. Días después de la fiesta de la Pascua se daba la fiesta del Pentecostés, que era cuando ellos entregaban las primicias de sus cosechas. Y en esta fiesta del Pentecostés hay un derramamiento del Espíritu Santo y hace que los que estaban ahí comenzaran a hablar en lenguas de otras naciones que estaban ahí también, de otros ciudadanos que estaban ahí. Y los que fueron incrédulos, los que seguían sin creer en Jesucristo, dijeron: estos están borrachos. Y Pedro, levantándose con gallardía, con valentía, que lo caracterizaba, sabemos que Pedro era un hombre de un carácter diferente, ¿verdad? Se levanta y comienza él un discurso citando primeramente al profeta Joel en el capítulo 2, donde él les explica que ya Joel estaba profetizando que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, que iba a haber señales, sueños milagrosos, visiones y profecías, que iba a haber señales y prodigios con respecto del día del Señor, y al final les dice, iba a haber una invitación a invocar su nombre para ser salvos. Y así comienza esta sección 2 del 22 al 36, donde para Pedro no era suficiente lo que les había explicado de Joel. Él les tenía que hablar de la obra redentora y salvadora de Jesucristo por nuestra causa. Pedro tenía que hacerles entender el sacrificio tan grande que había vivido Jesucristo en la cruz, pero sobre todo la maravillosa obra de la redención a través de la resurrección de Cristo. Y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. O sea, está siendo firme Pedro. Yo me imagino que la multitud era demasiada y Pedro se levanta en medio de una multitud con una voz fuerte, levantando su voz, y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Esto era algo importante para Pedro, pero que quería que la gente prestara atención, quería que la gente lo escuchara. Y les dice: como nosotros mismos sabéis. Pedro les estaba diciendo: ustedes ya saben lo que aconteció, ya saben lo que pasó. Pedro ellos ya sabían lo que había pasado con Jesucristo. Pedro les estaba recordando, y sobre todo estaba siendo valiente, porque a él no le importó recordarles a estos hombres que los estaban juzgando y que decían que estaban borrachos. No le importó confrontarlos con la verdad, no le importó decirles que lo habían entregado, que lo habían crucificado y que lo habían matado por manos de inicuos, por manos irresponsables, que no creyeron en las profecías, que no creyeron en lo que se había hablado del Mesías, y que aún después de la muerte de Jesús seguían incrédulos, diciéndoles que estaban borrachos.
Pedro no se acobardó. Pedro en ese momento, él también había recibido al Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo y estaba aprovechando ese momento para decirles la verdad. Y una vez que los confrontó, les comienza a decir que aquí en el versículo dice, a este entregando por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores. Aquí la traducción griega, los dolores, está hablando de un dolor de parto. Y lo que él está tratando de dar a entender es que era imposible que el elegido de Dios permaneciera en las garras de la muerte. Era imposible que el elegido de Dios permaneciera en el abismo del Hades, y que la gloria de Dios se iba a manifestar en su resurrección. La tumba era el vientre por el cual Jesús iba a resucitar. Y así como la tumba no pudo retener a Jesús, tampoco una mujer puede retener a un niño dentro de su cuerpo, y eso lo sabemos. Entonces la traducción aquí de la palabra dolores se refiere a dolores de parto. Y inmediatamente Pedro vuelve a citar el Salmo 16, como lo leyó nuestro hermano Oscar, vuelve a citar el Salmo 16 y dice, porque David dice de él. Pedro estaba reconociendo que este Salmo hablaba de David, pero no solo hablaba de David, sino que estaba hablando de alguien mayor a David. David ya estaba hablando del Mesías, de Jesucristo, ¿sí? Jesús había cargado con la plena ira de la cruz, había cargado con todo nuestro pecado, había sido declarado culpable de nuestras transgresiones, culpable de nuestros pecados, culpable de nuestras iniquidades. Y aún siendo hecho pecado por nosotros, Jesucristo demostró su obra de amor santo por cada uno de nosotros. Él se entregó por amor, porque nos predestinó, porque ya sabía lo que íbamos a vivir y sabía que íbamos a llegar a este momento. Y de ese modo Jesús fue a la cruz y se entregó y se convirtió en pecador. Y a pesar de que llevó la culpa de nuestro pecado, Él resucitó. Y tengo esta porción aquí que encontré, dice, y este es el mensaje del evangelio, que Jesús llevó el castigo por nuestro pecado en la cruz y siguió siendo un salvador perfecto a través de todo, lo cual se comprobó por su resurrección. Aparte de la resurrección, no tendríamos ninguna prueba de que Jesús exitosamente y perfectamente pagó por nuestros pecados. Él había ya pagado por nuestros pecados. Él ya lo estaba haciendo y había resucitado para comprobar su obra exitosa en la cruz. Y dice ahí, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Debido a que Jesús había llevado todo nuestro pecado sin haberse hecho pecador, siguió siendo él santo, aún en su muerte. Es incomprensible pensar que el santo de Dios tenía que estar atado a la muerte o tenía que quedarse en el Hades, como dice en el versículo 27. No, la resurrección era inevitable, tenía que suceder. Y una vez de ser castigado por su obra en la cruz, Jesús fue recompensado, como está escrito aquí, dice proféticamente en el Salmo, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. O sea, Jesús al ser resucitado era la recompensa, y haberlo puesto a la diestra de Dios, era la recompensa por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Pero Pedro aclara y señala, David murió y fue sepultado, y su tumba aún está entre nosotros. Entonces, este salmo no estaba hablando de David. David ya estaba profetizando, aquí lo comprueba Pedro, que David ya estaba profetizando y enfatizando en la persona del Mesías.
Ya estaba hablando de que el Salvador iba a resucitar. Era una evidencia física la resurrección. Y como dice Pedro, y de la cual todos somos testigos. Todos somos testigos, todos los que estaban ahí, los apóstoles, los 11, y los que vieron la resurrección, como las mujeres que llegaron, las primeras mujeres que llegaron al sepulcro, y los que caminaron con él cuando iban en camino regresaban a sus ciudades, de regreso a Emaús, conocieron a Jesucristo, lo vieron y fueron testigos de su resurrección. Y vuelve a citar para enfatizar. Pedro vuelve a citar el Salmo 110, y quiero comentarles que este Salmo 110 es una de las citas bíblicas más comentadas en el Nuevo Testamento. Alrededor de 25 veces este Salmo 110 se cita en el Nuevo Testamento. Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. Esta tercera cita que Pedro comienza a hablar del Antiguo Testamento, habla del rey David, dice, por inspiración del Espíritu Santo, dice que el Señor le habló a David, el Señor habló a mi Señor, el Señor habló a David, como Dios le habló, como Espíritu le habló. Y Pedro está usando este salmo para mostrar que el Mesías era el enfoque del Salmo 110 y era el enfoque de ese momento para que estos hombres que habían juzgado a quienes hablaban en otras lenguas, a quienes estaban recibiendo la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, creyeran en lo que estaba pasando. Y por eso les dice, sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Todo Israel tenía que saber que aquellos que crucificaron a Jesús lo provocaron que Dios lo declarara Señor y Cristo. Estos hombres estaban equivocados en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como un criminal. Pero su resurrección, mis hermanos, nos mostró que Él es el Señor y Mesías. Y muchos van a dudar de Jesús, y nosotros vamos a predicar del evangelio, vamos a llevar las buenas nuevas, y muchos van a dudar de Jesús y nos van a tratar de locos, de mentirosos, y van a poner en duda la palabra. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud de Pedro, tenemos que tomar esa gallardía y esa valentía que caracterizó a Pedro y predicar el evangelio. Y si nos cuesta trabajo predicarlo con nuestra boca, lo podemos predicar con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Y decía el hermano Damián el domingo, y hoy tenemos las redes sociales para postear palabra, imágenes que hablen de Jesucristo, y que sepa el mundo que Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para mostrarse en gloria y triunfante ante la muerte, y que por causa de todo eso, todos los que estamos aquí conectados, nuestros hermanos de la iglesia y todos aquellos que conozcan a Jesucristo van a ser salvos. Dios les bendiga, que tengan una bonita mañana, un bonito día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias Israel, gracias hermanos. Pues estamos despedidos por este día, pero tenemos una cita mañana. Y recordemos que ha llegado el momento de ponernos delante de nuestro Señor en meditación y en oración. Les agradecemos y nos vemos hasta mañana. Bonito día.